¿Qué tal, amigos de Exclusivo Mérida? Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos aquí nada más y nada menos que con los jugadores yucatecos de los Venados Fútbol Club. Hoy platicaremos con ellos en una charla muy amena. Haremos que sea lo más agradable posible para todos ustedes, con toda la necesidad de algunos de los que se encuentran aquí. Y estaremos platicando poco a poco de dónde vienen, cuáles son sus orígenes, cuáles han sido sus experiencias en este mundo tan extraño del fútbol profesional. Acompáñenos, quédense con nosotros. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. No, muy contento y gracias por la charla que vamos a tener y ojalá y sea lo más agradable posible, ¿no? Correcto. Ulises, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Te agradezco la invitación y aquí estamos. ¿Y por qué tan serios? Hace rato estaban echados relajo todos uno con otro y de repente se prende la cámara, empezamos a platicar y ya la seriedad, ya todos muy tranquilos, ¿no? Es el nervio del público. Traemos. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. No, pues muy bien y buenas tardes y pues todo bien, gracias. Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, pues aquí, contento de estar aquí y pues buenas tardes. De primera impresión, el más necio de todos, por lo que he visto, es Aldair Basto. ¿Cómo estás, Aldair? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muy contento. Ya estabas imponiendo tiempo, número de preguntas, todo antes de empezar la entrevista. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Gudo? Buenas tardes, muy bien y gracias por la invitación. Correcto. Bueno, pues la primera pregunta y la obligada, ¿no? Lo típico es cómo se siente, ¿no? Cómo se siente estar aquí, en donde están hoy, defendiendo la camisa del estado de donde son originarios, la camisa de los Venados, que no es cosa sencilla y no es cosa fácil en absoluto. Primeras impresiones, ¿cómo se siente, Freddy? No, pues la verdad que ya llevo 2 años en este club, ¿no? Este club de Venados sí ha tenido varios cambios, ¿no? He pasado por esos cambios y siempre para bien, ¿no? Estoy muy contento, muy agradecido de volver a regresar, ¿no? Regresar aquí a Venados a defender de nuevo esta camisa y ojalá y vengan cosas buenas, ¿no? Eduardo, tú tienes un largo trayecto en el fútbol profesional, me queda clarísimo, desde muy joven te conozco, compartimos escuela incluso en la primaria y te fuiste muy joven, te fuiste con Pachuca, has pasado por varios equipos y hoy por hoy estás aquí. ¿Cómo ha sido todo este trayecto, cómo ha sido toda esta travesía desde tus inicios a donde estás el día de hoy, Eduardo? Pues la verdad que hoy volteas atrás y te das cuenta que ha sido camino, pues, no tan sencillo, pero pues desde mis inicios, desde que llegué al Rogers, segundo de primaria, y pues desde ese momento tenía claro que quería ser futbolista, ¿no? Correcto. A diferencia de otros compañeros, de otros amigos, no sé, siempre sacrificar porque Y te fuiste muy joven. fui muy joven, ¿no? A diferencia a lo mejor de mis compañeros, ¿no? Yo no iba a lo mejor a una fiesta, desde muy chico. Sí, señor. Priorizaba el fútbol, porque así me lo inculcaron en casa. Y la verdad que sí, desde que me llegó la primera oportunidad de irme a Pachuca, no lo dudé, nunca pasó por mi mente, más mi papá. Yo creo que al principio, por la edad y por 12, 13 años, es una edad pues muy difícil, dudó en a lo mejor dejarme ir, ¿no? Sí, señor. Y yo le dije que lo intentara y que era mi padre, él me conocía y si veía algún cambio para mal, pues que me trajera, ¿no? ¿Te arrepientes en algún momento de las cosas que no viviste de alguna manera como una vida normal, entre comillas? Porque como dices tú, te fuiste muy joven y ves que tú tomas otro camino mientras que tus amigos, la gente que querías mucho en Mérida se queda aquí a llevar, reitero, entre comillas, una vida normal. ¿Te arrepientes en algún momento después de todo lo que has pasado? No, jamás, la verdad es que nunca, pero ¿Cuesta trabajo? sí llega un momento en el que sí cuesta, obviamente. Hay fechas, yo digo que más las fechas importantes, me ha tocado pasar 24 de diciembre, 31 de diciembre, lejos completamente de la familia y al ser yucateco sí implica algo difícil, porque de repente yo voy en Casa Club y llega el fin de semana y todos son de México, de Puebla o de Toluca. Entonces llega a la Casa Club y te quedas solo, o sea, literal con los tutores o así. Entonces sí es algo muy complicado, al menos el primer año a mí me costó muchísimo, o sea, en que el clima en Pachuca es muy diferente de acá, enfermedades, no está la mamá, o sea, es totalmente otra cosa, ¿no? Pero a lo mejor en el momento sí te dan ganas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de mis graduaciones,
yo estaba esperando de terminar la escuela para venirme aquí a Mérida a pasar mis vacaciones. Entonces, si yo salía de la escuela el viernes, el sábado era mi graduación, pues no, la verdad yo me regresaba porque Claro. por los días eran muy cortos como para desaprovechar un día con la familia. Claro. Entonces, de repente sí veo a mis amigos y una foto de graduación y pues yo no tengo una foto de graduación en secundaria, pues ni en prepa, no la tengo. Es correcto. Pero si me preguntas si me arrepiento, pues no, la verdad es que todos los frutos que he cosechado como futbolista son el reflejo de ese sacrificio y hoy por hoy me siento, si bien no satisfecho porque siempre voy en busca de más, me siento tranquilo y contento con la carrera que he hecho. He ganado muchas cosas, he perdido otras, pero es parte del fútbol. Aldair, tu proceso ha sido diferente, tú debutas aquí en los Venados, sin la trayectoria, por ejemplo, que tiene Eduardo, pero con un gran compromiso igual con la institución. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde el primer momento en que te vieron por parte del club hasta en el momento que debutaste y hoy posicionándote como uno de los consentidos de la afición? Porque uno checa redes sociales y la gente te reconoce, dicen, Aldair siempre se la rompe por el equipo, es de los yucatecos que siempre se entregan al 100%. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Creo que mi caso ha sido muy diferente a de mis compañeros, por ejemplo, Eduardo, que se fue desde muy temprana edad a Pachuca, Ulises a Monterrey, Gudiño creo que fue a Pioneros desde muy joven. Mi caso ha sido diferente porque yo la mayoría o sea, desde que entré juveniles aquí con Ixaes, entré a los 13 años y a los 19 años ahí jugué creo que 4 años en tercera división. De ahí se acabó, ya no daba la edad y me fui a probar a Atlante, donde creo que no tuve tanta suerte o no sé si hice mal o no, porque cuando yo llegué a hacer las pruebas ya estaba el equipo completo y todavía sí me dieron como una semana más para que me visoreen y todo. Y de eso nos quedamos 4 chavos y de esos 4 iban a agarrar uno, que ahí había uno que le dicen el Charol, que es muy conocido ahorita en Atlante, uno de los más queridos. Y pues yo digo, el entrenador me dice, de los 4 voy a agarrar uno. Y ahí había una 20 en Cancún y una en México. Iba a jugar cada 15 días. De ahí bajaban, creo que 5 o 6 de primera. Y pues yo, por eso te digo, no sé si hice bien o mal en no seguir ahí. Porque yo decía, si se lesiona uno, tiene 15 días para recuperarse y bajan 5 de primera y aquí nunca voy a jugar. Claro. Y ya me querían ver una semana más, pero ya los gastos iban por mi cuenta. Y ya yo decidí no regresar. De ahí me voy a probar a un equipo de segunda división en Playa, que igual ya estaba completo el equipo. Llegué tarde y ya no hubo posibilidad de que me quedara. ¿Y cómo llega este primer contacto con Venados? Ya tenía 2 años jugando en la primera fuerza estatal. De ahí viene el diario que habían visorías. Correcto. Esto fue un domingo que estaba Ricardo Baliño. Me tocó hacer pruebas y ahí como entre 300 jóvenes pues agarraron a 12 y yo estaba entre sus 12. Y el lunes nos volvieron a citar y otra gente y revolvieron todos otra vez y me volví a quedar. Y de ahí hice 6 meses de pretemporada y creo que éramos 4 jugadores: Emir Alpuche, Fernando Torres y Jorge Gamboa. Y de ahí fueron Jorge Gamboa dejó de jugar porque era basquetbolista. Tenía un nacional de basquetbol y ya dejó de asistir a los entrenamientos. Y en la pretemporada, Ricardo Baliño dice, de los 3 voy a agarrar a 1, no a 2, dice. Y yo voy a ser el más grande de ellos, o sea, de edad. ¿Cuántos años tienes, Aldair? 25. 25 años. O sea, tú de alguna manera tienes un proceso de debutar en la primera división A, ahora ascenso MX, un poco más grande que de lo que normalmente se acostumbra, ¿no? En las edades promedio para debutar en el fútbol mexicano, en el segundo circuito profesional de nuestro balompié. ¿Cómo se sintió debutar en ascenso MX? Debuté a los 22 años. El primer torneo que estuve, o sea, los primeros 6 meses salí a la banca una vez y ya el siguiente torneo me toca debutar contra Estudiantes Tecos. Correcto. Pues la verdad es igual complicado. Algo inexplicable porque, como bien lo dice Eduardo, que son sueños que tenemos desde niños.
y creo que ese día que debuté pues fue como un sueño hecho realidad. Creo que, y más que yo soy de un pueblo llamado Mocochá. Mocochá, sí, yo lo sé. Yo igual me dediqué mucho al fútbol o por seguir los pasos de mi papá, que él jugó tercera división. Okay. Y más que todo esto que te estoy platicando, me sentía bien porque como que veía a mi papá satisfecho de lo que había hecho. Es lo que, de ese día que debuté, cuando vi su cara al salir del estadio, lo que más recuerdo. ¿Cómo fue tu transición? ¿Tú dónde empezaste el fútbol profesional? Yo empecé aquí también en Ixaes. Ixaes. Allí empecé desde los 13 años igual. Estuve tercera, cuarta y de allí en selecciones infantiles de Mérida, de la selección. Estuve yendo a varios nacionales. De allí me contactan varios equipos de primera división. De hecho, llego a Pachuca, paso el filtro, me quedo, pero ahora a mí me pasó al revés. Le pasó a Lalo. Yo me sentía solo y triste y yo tomé la decisión de regresar. Porque pues en tercera división para mí pues era un logro ya tenido. Uh-huh. Y al cumplir 16 años me doy cuenta que es lo que amo, que es lo que quiero. Y me dan la oportunidad de ir a Monterrey a probar. Voy a Monterrey como 2 semanas y gracias a Dios se cumplió el sueño de haberme quedado ahí en la 17 y no pasando 3 meses, 4 meses empecé a ir a selecciones infantiles y procesos de selección mexicana y desde allá a los 17, 18 años empecé a tener ya contacto con el equipo de primera división de Monterrey. Tuve un proceso de madurez ahí, crecí mucho ahí hasta que se me dio la oportunidad de jugar Copa y de debutar a los 19 años. ¿Debutaste en primera división? Debuté en primera división en la América, entré 21 minutos. ¿Qué sensación deja eso? No, la verdad que cuando en un club tan importante además, ¿no? En un club tan importante además como Monterrey sí, claro. Claro. y ante un rival muy importante también como el América. No, la verdad que fue una historia muy bonita, ¿viste? No, la verdad que desde que me hablan, ¿no? Y me dicen, desde la banca veo cómo se hablan por radio y a mí me tienen conocido como Bomba. Y La me Bomba, dice, diseño. Bomba, vas. Y me empieza a hacer así el utilero. Y yo volteo a ver, ¿voy dónde? Vas. Pues ni modo que por las aguas o cómo. Sí, pero en ese momento no se te mete por la cabeza, ¿no? Y me dice, vas a entrar. Y cuando voy caminando, voy pensando y veo que la afición se empieza a levantar y empieza a gritar, dale. Y ahí está mi esposa y mis hijos. Y desde que voy yendo, voy agradeciéndole a Dios por la oportunidad que se me iba a presentar. Y me acuerdo muy bien que estando ya para entrar, que siempre lo hago, pues doy gracias, ¿no? Porque es una bendición poder estar ahí, cumplir un sueño, darle una felicidad a un familiar. Y bueno, hago mi oración y cuando entro siempre digo que Dios sea mi respaldo en cada partido y que voy a dar lo mejor de mí. Cristian, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿Cuál es tu sensación cuando escuchas los relatos y las historias de estas personas Pues, que ya debutaron? Algunos en primera, algunos en primera. No, pues la verdad es una sensación que yo como estoy empezando me gustaría vivir, porque no es lo mismo escuchar que te lo digan a que tú mismo lo vivas. Y pues también lo personal, en este proceso de maduración que estoy llevando, pues me gustaría que ya el día de mañana, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación que le meto a los entrenamientos, llegue el día que la directiva ya diga que voy a debutar y ya poder sentir lo mismo que mis compañeros sienten, que sería algo hermoso y como dijo Mocochá, un sueño, porque igual que él, yo vengo de un pueblo, yo soy de Joctún. Correcto. Y pues sería algo hermoso llevar a tu familia y ellos ven que debutes haciendo algo que a ti te gusta o más que nada tu sueño, ¿no? Lograr tu sueño. ¿Pensaste alguna vez que defenderías los colores del equipo profesional de tu estado? La verdad no, solo era un sueño, o sea, jamás. Hace un año que llegué a tercera. Correcto.
Y de tercera, pues como igual y como Gocha ya no de la edad, y la directiva pues me dio la confianza de seguir un proceso de madurez, y pues yo no la quiero desaprovechar y quiero debutar. ¿Qué me dices de ti, Andrés? ¿Cómo ha sido la cosa contigo, Gudo? ¿Cuándo llegaste a Venados? ¿Cómo ha sido tu proceso? Bueno, yo llevo ya 1 año y medio en el club. Yo jugaba en una tercera división que entrenaba en Tamanché, en el mismo lugar donde entrena la primera. Correcto. Y ahí jugamos también. Y cuando estaba Juan Carlos Chávez, de entrenador, me iba a ver los partidos de la tercera. Y me fue bien en los partidos y me dio una oportunidad de entrenar con el equipo y creo que le gustó mi trabajo y fue que me invitó a pertenecer. ¿No has debutado aún en el ascenso MX? No, hasta ahorita no me han dado la oportunidad de jugar. Pero, ¿crees que llegue pronto ese día si sigues trabajando? Esperemos que sea pronto. Yo trabajo siempre al 100 para poder debutar cuando sea. Bueno, a mí me queda claro que Venados FC, si hay una cosa que se le puede aplaudir a Venados FC, es la oportunidad que le da a los yucatecos. Incluso yo creo mucho más que cualquier otra franquicia que ha representado al estado como Venados en el pasado. Me remito a los Venados del extinto Mérida FC, en donde, sí es cierto, hubo grandes resultados deportivos, un proyecto sólido que de repente se cayó de la nada, pero que realmente nunca le dio proyección a los jóvenes. Hubo una segunda que logró un ascenso de segunda a primera A, pero aún así, efectivamente Freddy estaba ahí, pero aún así nunca tuvieron esos jugadores proyección hacia primera A, hoy ascenso MX. Y creo que es parte de lo que se tiene que aplaudir. Hoy por hoy nos queda claro a todos que los resultados no se han dado de la manera esperada por parte de la afición, pero el proyecto es sólido en cuestiones operativas. Falta un poquito, me parece, de mejores decisiones deportivas para que empiecen a llegar los resultados. Aún así, insisto, la proyección que los jugadores yucatecos tienen en este club no la ha tenido ningún otro antes. Pregunta para ti, tú estuviste en la franquicia anterior que representaba el estado como Venados. En su momento estuviste cerca de debutar en primera A y te fuiste. Y hoy reapareces ya con mucha más experiencia, con mucha más madurez y un proceso más importante. ¿Por qué te fuiste? Sí, como tú dices, yo pertenecía hace unos años al equipo que era Mérida en ese entonces y pertenecían a los Milletes, si no me equivoco. ¿Es correcto? Ahí en Tamanché. Yo estaba en la segunda división, de hecho no estaba en el equipo de Liga Ascenso. Yo jugaba con el equipo de segunda, el cual conseguimos el ascenso ahí en Pachuca. Contra un Pachuca que era un trabuco. Ahí está al lado de la liga. Sí. No, traía excelentes jugadores de equipo de Pachuca y le ganamos, ¿no? Le ganamos ahí y ascendimos al mismo tiempo. La Liga Ascenso, el equipo de primera estaba jugando la final y ellos pierden la final contra Querétaro, si no me equivoco, ¿no? Bueno, de ese entonces ya habían 2 fichas en Mérida, ¿no? Porque había una que pertenecía a Morelia, si no me equivoco, mitad Morelia, mitad Mérida, y la que nosotros habíamos ascendido. Es correcto. En ese entonces yo era un jugador de segunda división, estudiante, porque yo estudiaba mi carrera en ese entonces, de Contaduría Pública, y hacía las 2 cosas, ¿no? Jugar y estudiar, ¿no? Y cuando ascendemos y todo ese proceso que hubo para el siguiente torneo, como quien dice, habían 2 fichas, dijeron que vamos a hacer con las 2 fichas, una creo que la vendieron y mantuvieron la otra. Y a mí yo fui de los pocos jugadores que eran yucatecos en la segunda división. Había muy poquitos. Sí, y me dijeron, vas para el equipo de primera, ¿no? Y pues yo de hecho, desde antes de todo el ascenso que tuvimos nosotros como segunda, yo subía a completar algunos entrenamientos para foguearme, ¿no? Con el primer equipo. Y me mandaron a hacer la pretemporada con el primer equipo ahí y me tocó convivir con el Parejita López en ese entonces. Y estamos hablando de años luz, ¿no? y ya al final tuve que tomar una decisión porque ya estar en un equipo de este nivel implica un tiempo casi total, se puede decir, ¿no? Yo estudiaba mi carrera en una escuela normal, como cualquier otro estudiante, ¿no? Y era muy difícil poder ir a la escuela en la mañana cuando en la mañana se entrenaba. O sea, tenía que tomar una decisión, o la escuela o
¿Terminaste tus estudios? No, o sea, yo llevaba 2 años de mi carrera. Correcto. Y me dicen, vas al primer equipo. Y yo ahí tenía que tomar una decisión, o dejar mi carrera en pausa y irme por jugar en Liga Ascenso. Tenía 21 años, 22 años tenía en ese entonces. Y tomé la decisión bueno, yo hasta ahorita siento que fue la mejor decisión, seguir por mis estudios, ¿no? Deserté de la opción de jugar profesional por terminar mi carrera, ¿no? ¿Qué le dicen a los jóvenes, para cerrar con la entrevista, a los niños, a los muchachos que tienen ese sueño que ustedes tuvieron en algún momento y que mantienen de jugar profesional, de jugar fútbol profesional, y que hoy tienen en Venados una vía posible por toda esta proyección que el club ha decidido darle a los jugadores yucatecos desde el inicio como franquicia? ¿Qué le dicen a esos jóvenes, Eduardo? Pues que crean que es posible, somos un reflejo de ello, que sí no es fácil, pero creo que no va a ser tan difícil. Estamos abriendo camino para que sea más fácil para todos, si bien ya nos pusieron el ejemplo muchos jugadores. Hoy tenemos a Henry ahí, Freddy viene de ahí, Ulises ya debutó en primera división, que va a ser mucho más o mucho menos difícil de lo que ha sido para nosotros, pero que crean en que se puede, que todo es posible y que vale la pena. En verdad, cada esfuerzo que hagan, cada sacrificio que hagan, cada cosa que dejen a un lado por cumplir su sueño, que sea jugar para el equipo de su estado, va a valer la pena. Gracias, Hugo. Gracias. Gracias, Aldair. Hablo de gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes, a todo el canal. Freddy. No, pues, saludos a todos y gracias de verdad por la invitación. Bomba. No, pues muchas gracias, dale like, compartes. Le agradecemos por haber visto la entrevista. Y Cristian. Vamos, igual, muchas gracias por la invitación. Ellos son los jugadores yucatecos de los Venados, la gente de esta tierra que representa los colores de Yucatán y que ha cumplido su sueño de jugar profesional en México. Se puede hacer realidad con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Muchas gracias a todos en Exclusivo Mérida. Soy Ángel Ricalde. Hasta la próxima. 1, 2, 3.